Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a conversar sobre las explosivas y conflictivas relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos a raíz de la llegada del presidente Donald Trump. Nos acompañan en el estudio dos distinguidos investigadores, profesores universitarios, especialistas en relaciones binacionales. La doctora María Cristina Rosas y el doctor Eduardo Rosales. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes y gracias por la invitación. María Cristina, ¿estamos ante la declaratoria de una guerra comercial por parte del señor Trump contra México o son fuegos de artificio lo que estamos viendo? Bueno, yo creo que Donald Trump, desde el momento en que se estaba llevando a cabo el proceso electoral, las campañas, todo esto dejó entrever una postura proteccionista, antilibre comercio y, por ejemplo, una de sus primeras acciones ya instalado en la Casa Blanca como presidente fue no acatar el Tratado Transpacífico. Entonces ahí ya vemos una acción que es congruente con lo que prometió en campaña y que prácticamente echa abajo esta iniciativa para tener relaciones comerciales más fluidas con la región Asia-Pacífico, que por cierto era una iniciativa pensada para acercar a China, como recordamos, esa era la idea que tenía Obama. Entonces, de ahí para acá, digo, está cumpliendo apenas una semana Trump en la presidencia. Se ha hablado insistentemente de renegociar el Tratado de Libre Comercio y de imponer a México aranceles hasta del 20% en los productos que sean vendidos a aquella nación para financiar el famoso muro. Esto pues sí tiene visos de guerra comercial, pero es una guerra comercial que se da en circunstancias de fuerte interdependencia entre las dos naciones. Hay muchísimas empresas de Estados Unidos que manufacturan en México y que se verían fuertemente afectadas si los productos que elaboran aquí son taxados o son motivo de gravámenes al ingresar a Estados Unidos. El otro tema también es que muchísimos miles de empleos en Estados Unidos dependen del comercio con México, empleos directos y empleos indirectos. De los 50 estados que integran a la Unión Americana, en 30 de ellos México está en primer lugar, en segundo o en tercer lugar como socio comercial. Entonces, el nivel de afectación que tendría la aplicación de estas medidas que está anunciando Trump contra México para financiar el muro, y el financiamiento del muro también genera una serie de tensiones con estados estadounidenses que tienen frontera con México, sería tan alto que a mí me parece que equivaldría a darse un balazo en el pie. Entonces, creo que hay mucha necesidad de Trump de actuar rápido porque llega a la presidencia en un momento de fuerte división interna, tiene que cumplir la expectativa de quienes votaron por él, pero también tiene que cumplir la expectativa de quienes no votaron por él. Entonces, yo siento que estas acciones van más en ese sentido para tratar de justificar su presencia al frente del gobierno estadounidense y de cumplir las expectativas de los votantes, pero es muy arriesgado. Yo creo que tendrá que hacer ajustes en el transcurso de los siguientes días y además estas iniciativas de todas maneras tienen que pasar por el Congreso y en el Congreso muchos republicanos disienten fuertemente de las posturas de Trump. Eduardo, ¿se está dando, como dice María Cristina, un balazo en el pie Donald Trump o está reconfigurando un modelo distinto de sistema mundo? Bueno, primeramente yo diría que coincido plenamente con Cristina en su planteamiento. Digamos que a nivel general estamos viviendo, sí podríamos afirmarlo, un fenómeno de desglobalización. No nada más el Tratado Transpacífico fue la muestra, sino también el Tratado Transatlántico. Y ahora efectivamente viene contra la cuestión del Tratado de Libre Comercio. Pero también coincido en que los vínculos, en que la interdependencia, desde luego asimétrica y con letras mayúsculas, es tan fuerte que no es muy sencillo destejer todo esto que se ha venido estructurando a lo largo de más de 2 décadas. Recordemos que el Tratado de Libre Comercio inicia, bueno, pues de allá con el periodo del salinismo o el salinato, como se le quiera decir. Y bueno, de ahí ha sido el modelo en el que ha avanzado nuestro país hasta este momento. Sin embargo, me parece que Donald Trump
fiel a su, a su modus pensandi, actúa de manera impulsiva, actúa de manera irreflexiva y actúa de manera precipitada. Y entonces lo que hace es únicamente complicar esta situación, tratar de reestructurar y rediseñar esta situación en la que también Estados Unidos está inmerso y que ellos mismos lo propiciaron y abonaron en este tipo de modelo neoliberal, globalizador, de libre mercado. Entonces, sí, me parece que Donald Trump visualiza lo general, pero no sabe cómo atender el problema en particular. Pero además es una situación interesante la que vemos, porque vemos a este señor Donald Trump que quiere dar siempre el primer golpe. No quiere, lo ha estado dando. Lo ha estado dando, que trata de amedrentar, que trata de intimidar a su contraparte. Y bueno, pues esto me parece que no es lo más adecuado, porque no es un vínculo entre personas, sino son jefes de Estado, son países, son naciones. Y entonces vemos ahora que en los primeros días de su administración, bueno, apenas ya una semana, y ya tiene ahí más de media docena de órdenes ejecutivas, lo que habla de su unilateralismo, lo que habla de su autoritarismo, de lo que habla de su espíritu antidemocrático. Y bueno, pues ya en esta situación ya ha generado el primer gran conflicto. El primer gran conflicto y además con el que ellos consideran su patio trasero. Entonces, si bien es cierto, es coherente, es consistente, hay correspondencia con estos planteamientos que él expresó como precandidato, como candidato, como presidente electo y como presidente ya ahora en funciones, bueno, repito, es coherente, pero la forma me parece que es absolutamente equivocada. No se puede destejer, no se puede deshacer una relación que se ha construido a lo largo casi de 3 décadas en 6 días, cuando incluso ni siquiera su gobierno está todavía plenamente conformado. María Cristina, las acciones de Trump están antecedidas de un enorme malestar con la globalización. Tenemos el caso del Brexit en Gran Bretaña, tenemos el fracaso del referéndum de Matteo Renzi en Italia y múltiples expresiones de descontento. El mismo triunfo de Donald Trump es señal de que este descontento está llegando a extremos que están provocando cambios en los gobiernos. Desde esa lógica, esta aparente irreflexividad de Donald Trump, ¿no será más bien que él está percibiendo ese descontento y que está tomando una serie de iniciativas políticas que nosotros podemos juzgar como trasnochadas contra la historia, pero eficaces? La eficacia no la podríamos juzgar en este momento porque pues habría que esperar no los 100 días de los que tanto se ha estado hablando, se han estado anticipando, sino en el mediano plazo tendríamos que ver. A mí me parece que efectivamente hay un fuerte malestar con la globalización. Podemos ver también que todo esto es consecuencia de crisis recurrente, lo de 2008, lo que ha pasado con la integración europea, lo del Brexit, es una manifestación de dicho malestar. Y bueno, esto también en el fondo revela que la población, las sociedades, perciben que el comercio no trabaja para ellas, que los beneficiarios de las grandes transacciones comerciales, de la inversión extranjera, son corporaciones que buscan lucrar y el bienestar de la población mundial sigue cayendo, sigue experimentando rezagos. Entonces, evidentemente, estamos en una situación complicada y el libre comercio no parece ser la solución y la globalización tampoco ha cumplido con las expectativas. En este sentido, sí tenemos argumentos para pensar que se justifica esta introspección de las naciones. Pero en el caso de Trump, bueno, yo siento que es una persona sin experiencia política, es una persona efectivamente visceral, como decía Eduardo, y no parece haber un plan económico debidamente estructurado para poder justificar el hecho de que está rompiendo con la comunidad internacional, está invocando el proteccionismo y bueno, ¿cómo va a trasladar eso en, por ejemplo, mirar a su mercado interno, estimular a la economía?
En fin, yo no veo, veo que se queja de la situación del statu quo, pero a continuación no veo el cómo piensa internamente revertir una serie de rezagos y de anomalías y de resultados económicos que son los que lo llevaron a la presidencia. O sea, la gente votó por un cambio en el statu quo, pero no veo el plan, no nos lo ha revelado, digamos. Eduardo, pero Donald Trump no está expresando intereses económicos concretos, más allá de la naturaleza de su voto, ¿no? Un voto de clase media baja, trabajadores despedidos, evangélicos, mayores de edad, hombres en su mayoría, en fin, está más o menos claro establecida la composición de ese voto. Pero él expresa también intereses de sectores del capital estadounidense. Una de sus primeras medidas fue la de restablecer el tendido de los oleoductos que pasaban por territorios indígenas. Pues ahí está quedando perfectamente bien con los señores del petróleo de la Texaco y de Texas, ¿no? ¿No hay detrás esos intereses? ¿Es solo su impulsividad? No, estaría totalmente de acuerdo contigo, Luis. Hay absolutamente unos intereses de un grupo. Digo, finalmente Donald Trump es la cabeza visible, ¿sí?, de ese sector económico en los Estados Unidos, que quita a otros, ¿sí?, que busca sus propios al espacios. Capital digital, a Silicon Valley, todos ellos, a todos ¿no? ellos. Sí, y nosotros podemos ver, por ejemplo, que ahora, por ejemplo, su posición negacionista del cambio climático. Bueno, ya está aquí toda la página, ¿no? Del gobierno, de esta cuestión del medio ambiente. Ya la bajó y es es consistente, es coherente con él en ese sentido, porque bueno, ahora vamos a hablar ya de la diplomacia de los hidrocarburos. Vemos con su secretario de Estado, Rex Tillerson, cuyo sobrenombre es T-Rex, por algo se lo han de haber puesto. Bueno, pues procede de la empresa petrolera más poderosa de este planeta, la Exxon, con un valor de mercado de más de 370,000 millones de dólares. Bueno, pues es más claro, no se puede ver de otra manera. Entonces sí, efectivamente responde a los fuertes intereses de la industria petrolera, es decir, un poquito regresar a una energía basada en los hidrocarburos y dejar de lado todas las energías sustentables, limpias, alternativas, todo este tipo de cuestión. Entonces va a tener un fuerte énfasis y eso obedece precisamente al restablecimiento de estos proyectos, de estos oleoductos que van desde Canadá a los Estados Unidos. Pero también hay otro sector que resulta muy beneficiado, que es el sector financiero, porque también vemos cómo empieza a desmontar esas tibias, porque también hay que señalarlo, tibias regulaciones que se establecieron durante el periodo de Donald Trump, para que, bueno, y entonces nosotros vemos como inmediatamente las acciones de estos grandes bancos empiezan a subir desde el momento en el que él resultó ganador de los comicios del pasado 8 de noviembre. Entonces, sí, efectivamente, él representa estos intereses, deja de lado los anteriores, y bueno, es la cara visible. Sin embargo, Sin embargo, ¿te parece que lo ponemos en puntos suspensivos? Claro que sí. Abrimos un paréntesis y vamos a una pequeña pausa. Por supuesto. Los invitamos a que continúen con nosotros en este cruce de palabras. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con los profesores María Cristina Rosas y Eduardo Rosales sobre las conflictivas relaciones entre México y Estados Unidos, pero también sobre la naturaleza del proyecto que encarna Donald Trump hoy. Y así nos fuimos a la pausa, Eduardo. Sí, y hablaba brevemente, los otros intereses son los del sector de la construcción y desde luego del sector inmobiliario al que pertenece Donald Trump. Y por otra parte, me parece que también es parte de los intereses de Donald Trump de ese famoso complejo industrial militar. Porque, bueno, él lo dijo que también va a incrementar sustantivamente el gasto en defensa. Así es que, bueno, habrá muchos sectores de estos multimillonarios
de estas grandes corporaciones que tienen una enorme influencia y a través de sus lobbies incluso en el Congreso, que van a resultar altamente favorecidos. A mí me parece que Donald Trump es el falso profeta, que con un discurso aparentemente que va en favor de los que han venido a menos, de esas clases medias depauperizadas, bueno, pero finalmente ese es el discurso. La realidad es el que él defiende unos intereses de otros sectores económicos que no se han visto favorecidos. ¿Por qué? Porque antaño eran las grandes dinastías de los Bush y la gran dinastía de los Clinton, ¿verdad? Los que resultaban más favorecidos. Bueno, ahora dice, oye, pues ahora ya basta con ustedes, ahora nos toca a nosotros. Entonces es un discurso engañoso, un discurso mentiroso. ¿Sí? Enarbola una bandera y vemos como su gabinete son multimillonarios y militares de la línea dura. ¿El poder del dinero, María Cristina? El poder del dinero, sí. O sea, es evidente que Estados Unidos a lo largo de su historia ha impulsado la razón de mercado, el negocio. Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses, eso es verdad. Lo que yo veo con Trump, digo, no discrepo respecto a lo que dice Eduardo, es su inexperiencia política por un lado. Trump personalmente ha quebrado más empresas que aquellas con las que ha tenido éxito. Es cierto que él encarna y representa a la comunidad empresarial, pero está dejando de lado, me parece, en este momento, con estas acciones que está emprendiendo, la razón de mercado y en cambio está afianzando la razón de Estado. Y digo, si va a apoyar la razón de Estado con medidas punitivas y va a cerrar fronteras y va a erigir muros, esto contradice de hecho y actúa evidentemente en contra de los intereses del gran capital. Por eso yo decía en el inicio de la entrevista que me parece que se está disparando en el pie. Él no está estableciendo puentes ni conexiones entre la razón de mercado y la razón de Estado. Él se está yendo a una política que tal vez fue la que prevaleció en los años posteriores a la Gran Depresión, cuando Estados Unidos no era tan interdependiente de la comunidad internacional, pero en las condiciones actuales es suicida, me parece. Eduardo, el fin de ese proyecto librecambista de libre mercado y ese regreso al proteccionismo, ¿es también el fin del viejo paradigma neoliberal? Me parece que está en crisis este modelo. Mira, el neoliberalismo, como cualquier otro modelo económico, pues es dinámico. Y digamos, haciendo un paralelismo con el desarrollo de las personas, de los seres humanos, nace, crece, se reproduce y muere. Entonces estamos en una fase en la que pues ya es el modelo de la tercera edad y en la que empieza a exhibir fuertes contradicciones. Ahora, por un lado. Por otro lado, también no hay que olvidar que en Estados Unidos no hay propiamente una democracia. Estamos hablando de una plutocracia. Digo, así ha sido históricamente y ahora se reafirma toda esta cuestión. Pero también hay que hablar, y eso es en lo poco que estoy de acuerdo, quizá en lo único que estoy de acuerdo con Francis Fukuyama, porque lo demás pintamos nuestra raya, en el sentido de que Estados Unidos está experimentando una debacle, un resquebrajamiento, está en una terrible situación de crisis. Y Donald Trump es parte precisamente de esa debacle de los Estados Unidos. Un Estados Unidos que tiene una pérdida de liderazgo político-militar, una pérdida de liderazgo económico y que enfrenta profundas contradicciones dentro de su propio país. Ya lo señalaba Cristina hace unos minutos, una brutal concentración de la riqueza que podemos ejemplificarla con el siguiente dato. 3,000 familias en Estados Unidos perciben la renta equivalente a 270 millones de estadounidenses. Y ya también lo señaló esta organización no gubernamental de Oxfam, que solamente 8 millonarios en el mundo poseen la riqueza de la mitad de todos los habitantes del planeta Tierra. Uno de ellos mexicano. Uno de ellos, bueno, aquí en México la cosa está peor, porque aquí nada más 4 de los grandes millonarios, sus saberes, son equiparables al 50% de la población. Ese es el resultado precisamente del neoliberalismo en su fase de globalización y por eso nosotros nos atrevemos a decir que, bueno, ya está en una debacle, tanto los Estados Unidos como el modelo neoliberal en su fase de globalización.
Esta idea de la debacle me recuerda esa metáfora de Mao Zedong de que el imperialismo es un tigre papel, pero tiene unos dientes de este tamaño. Que nos pregunten a los mexicanos todavía, ¿no? ¿Qué consecuencias está teniendo esta semana de gobierno para Trump para México? Bueno, es una semana donde se ha evidenciado que Trump hará cumplir sus promesas de campaña, pero donde México no muestra una respuesta. México parece pues asombrado, paralizado por lo que está sucediendo. No hay plan B, no hay plan C, no hay contingencia. Esto es grave. A mí también me parece grave que México está apareciendo como el enemigo perfecto para Estados Unidos, ¿sí? Nos está haciendo el bullying que a Trump le permite decirle al público estadounidense: yo cumplo mis promesas de campaña. Y le hace bullying a un país que, bueno, no tiene una capacidad de retaliation, de represalia o de respuesta ante la magnitud de lo que se está produciendo. Dicho lo cual, a mí me parece que en México, ante la parálisis de la autoridad que estamos presenciando, me gustó algo. Todas las fuerzas políticas, todas cerraron filas con el presidente y le dijeron: señor presidente, si decide no ir, tiene nuestro apoyo. Esa es una parte buena. Otra cosa que me gustó es que Peña Nieto, bien o mal, es el primer presidente del mundo que le dice no a Donald Trump. Y eso no es poca cosa. Pero no Tiene se lo un había costo dicho ya, político. no se lo había dicho ya. Se lo había dicho Donald Trump a Peña antes. Sí, se sí. tardó 3 horas en responder. Se tardó 3 horas y quizá lo debió de haber hecho el día antes, ¿no? Cuando dio el mensaje de que no íbamos a pagar el muro, pero ya iba implícito. Pero ningún otro presidente le ha dicho no a Donald Trump. El hecho es que son nuestros 5 minutos de fama y está bien. Vienen, por supuesto, escenarios muy complejos. Mi propuesta en este sentido es, bueno, tenemos que cerrar filas como nación, tenemos que mirar al mercado interno. Fue muy lamentable que en esta misma semana, mientras Donald Trump se instalaba y ponía en marcha tantas iniciativas, México, por ejemplo, cancelara su participación en CELAC, en la reunión de CELAC, allá en Punta Cana, en República Dominicana, porque es momento de empezar a cerrar filas. América Latina también espera respuesta de México. O sea, México canceló esa participación, sugieres tú, para no enemistar a Donald Trump. Cuando en realidad necesitamos empezar a fortificar relaciones con otras regiones. China nos ha hecho ya varios guiños en las últimas semanas. Una buena estrategia sería ir preparando una cumbre con el líder chino, con el presidente chino, que por cierto, en la pasada cumbre de Davos habló en un sentido contrario a Trump, habló a favor de la globalización, de libre comercio, y nos está tendiendo una manita que no vendría mal. Está Japón, con quien tenemos una relación comercial muy respetuosa y muy fluida. Estamos en el año dual México-Alemania, del que se ha visto poco, es una oportunidad también para avanzar en esa dirección. Tenemos que usar lo que tenemos, somos una gran nación, somos una nación con poder suave, más que poder duro, pero somos una de las 20 economías más importantes del planeta. Entonces, yo siento que estamos olvidando esa parte. Somos una nación que tiene relevancia económica, política y financiera a nivel mundial. Y bueno, Estados Unidos es una nación poderosa, pero como bien dice Eduardo, en declive. Entonces, quizá este también sea un buen momento para explorar las otras opciones. A propósito de esas otras opciones, el presidente Evo Morales acaba de sugerirle a sus amigos mexicanos que miren hacia el sur. Pero durante 3 décadas nuestras élites nos han dicho que no hay más futuro que ser parte de la integración comercial. Sí. Yo no sé dónde están los que decían eso, ¿no? No han salido a decir por qué lo decían, ¿no? Pero sí ves una opción hacia el sur, Eduardo. Yo veo hacia el sur y hacia Asia. Sí, definitivamente México tiene que diversificar. Y esto se viene diciendo desde décadas. Es ya una cuestión casi de tradición histórica. Y México no ha volteado a ver a otros puntos. Incluso, ni en la misma lógica del TLC, porque cuando inicia el TLC, México exportaba el 85% de sus productos a Estados Unidos. Hoy, 20 y tantos años después, es el mismo porcentaje. Con relación a Canadá, exportaba el 3% del total de mercancías que enviaba hacia el exterior, y ahora sigue siendo exactamente lo mismo. El TLC fue nada más cambiar el estatus de una especie de amaciato a una especie de concubinato, que no matrimonio, ¿verdad? Es decir, medio formalizar.
Pero este TLC también lo que hizo fue acentuar la subordinación y la dependencia de la economía mexicana hacia los Estados Unidos, cuando lo que se dio a ver es, bueno, si ya están en la misma lógica de libre mercado y de los tratados de integración, bueno, pues hacer efectivo realmente esos tantos otros tratados de libre comercio y acuerdos comerciales. Es decir, que no nada más quede en el papel, porque entonces no tiene ningún resultado positivo. Y ahora estamos pagando las consecuencias de esa visión hacia el norte exclusivamente. Ahora, también hay que tomar en cuenta que Donald Trump, en la lógica de su libro del arte de la negociación, que ni lo escribió él, pero bueno, ha tomado a México... Los empresarios, los empresarios y los políticos escriben sus libros. Tenemos el caso propio, mejor. Sí, el traje es cosa de todos los días, penosamente, ¿no? Pero él lo que está tomando a México es como el rival más débil, porque finalmente China es donde la relación más asimétrica comercialmente hablando. Tiene un déficit de 319,000 millones de dólares, que es 4 o 5 veces superior a la de México. Con Japón tiene un déficit de 62,000 millones y con Alemania tiene un déficit de 59,000. Con México tiene 58,000. Es decir, es el cuarto lugar en términos del déficit. Sí. Entonces, bueno, ¿por qué no empezar con China o con Japón o con Alemania y toma a México? Claro, porque es el rival más débil. Y bueno, pues esto es parte también de la pirotecnia que utiliza un falso Donald Trump. Falso en el sentido de que dice, voy a velar por las clases medias, voy a combatir el libre mercado, voy a regresar al proteccionismo, con su gabinete de empresarios. Con su gabinete de empresarios, que no hay diversidad étnica, ni mucho menos. Y entonces, bueno, perjudico ¿a quién? Al que es más fácil. En 30 segundos, María Cristina, porque ya nos cayó la guillotina del tiempo. ¿Ves futuro? Claro que hay futuro. El mundo ni empieza ni termina en Estados Unidos. Tenemos que cerrar fila a los mexicanos y actuar con inteligencia y preparar escenarios. Yo creo que eso se puede hacer y tenemos con qué. María Cristina, Eduardo, muchas gracias por estar hoy con nosotros en este Cruce de Palabras. Y nos vamos con este mensaje final que nos da María Cristina. El mundo no comienza ni termina, la historia no comienza ni termina con Estados Unidos. Los esperamos en la próxima, aquí en Telesur. Pero